Bueno, y vamos al detalle de esto que anticipábamos, porque hay repudio transversal tras la revelación de no pago de contribuciones por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Hace 9 años que su segunda casa, una segunda vivienda ahí en la Laguna Culeo, está exenta del pago de estas contribuciones y además no se ha regularizado. El director dice que siempre quiso inscribir el inmueble, pero que no pudo hacerlo, es parte de su defensa, pero desde el sector político, particularmente algunos diputados, señalan que él debe renunciar por dignidad, mientras que hay algunos expertos en transparencia que piden más responsabilidad y que dé el ejemplo precisamente desde el cargo que ostenta. Vamos con Alejandra Rojas, que nos trae los detalles. Alejandra, buenos días. Hola. Hola Mauricio, muy buenos días. Hola Paula. El director, como ustedes mencionaban, el director de Servicios de Impuestos Internos, Javier Echeverry, fue acusado de no pagar contribuciones por al menos 9 años correspondientes a una propiedad ubicada en la comuna de Paine, que además no se encuentra completamente regularizada. La evasión fue por una segunda vivienda y una piscina que no se habían sido declaradas en su propiedad, ubicadas a orillas de la laguna de Aculeo. Estas construcciones, que carecían de los permisos correspondientes, no estaban registradas en los catastros del Servicio de Impuestos Internos, lo que impidió el pago de las contribuciones fiscales. Los jefes de bancada de RN y del PPD, los diputados Miguel Mellado y Héctor Ulloa, recriminaron el actual director de servicio y afirmaron que debe dar el ejemplo, incluso solicitando su renuncia. Es impresentable que un director de impuestos internos esté en esta situación y que solamente tenga que regularizar 3 años en vez de los 9 que ha dejado de pagar contribuciones. Él debe dar un paso al costado, debe renunciar a su cargo por dignidad. En casa de herrero, cuchillo de palo. Él ha sido citado en varias ocasiones al Congreso por el desproporcionado aumento del valor de las contribuciones y resulta que él está viviendo una situación irregular con su propia vivienda. Creo que se debe investigar en profundidad su situación. Ya, ahora lo que ha dicho el propio Javier Echeverry, Alejandra, es que fue él mismo quien pidió actualizar la tasación de su propiedad, pero hará él eso, que son nuevos antecedentes, no convence, tal como escuchábamos particularmente al mundo parlamentario, que tiene un punto en relación cómo ponerlo, ¿no? Como a la altura moral, más allá como de las explicaciones, porque esto se da en medio de la controversia por el alza en las contribuciones, las dudas en relación a la transparencia por los avalúos, cuántas veces el propio Javier Echeverry ha tenido que ir a explicar esto al Congreso. Ahora, ¿cuánto en concreto tenía que pagar de contribuciones? Y cómo, siendo director, no lo solucionó antes, más allá de que él mismo dice que fue él quien pidió actualizar la tasación de su propia propiedad. Estamos hablando de 9 años. Claro, la propiedad que el director comparte con su esposa supera los 5.000 metros cuadrados de superficie y hasta hace poco tenía un avalúo fiscal de 158 millones correspondientes al año 2025. Por dicho terreno y sus contribuciones, el director del organismo pagó 225.000 pesos. Sin embargo, el valor de esta casa se modificó y alcanzó a los 338 millones de pesos, por lo que la contribución de la vivienda ascendería a los 638.000 pesos. Javier Echeverry aclaró, como tú adentrabas, Paula, que ha intentado inscribir la casa en múltiples ocasiones, pero que no pudo hacerlo y que contrató arquitectos y realizó distintas gestiones, pero afirmó que no ha sido posible. Señaló también que hace 9 años presentó una tasación por sus propiedades, pero que se extraviaron dentro del servicio, al igual que con otras 60.000 declaraciones que fueron encontradas hace solo 4 meses. Gonzalo Vicencio, socio fundador de la consultora MAMD, especialista en auditorías tributarias, explicó que al no actualizarse el catastro del Servicio de Impuestos Internos, la propiedad no existe y señaló que el responsable de esto es el director. Acá lo que ocurre es que el director, al no registrar la propiedad, eso no se actualiza a través de la municipalidad en el catastro del Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, esa propiedad no existe para efectos fiscales. Y por lo tanto, él hoy día, claro, no pagaba impuestos por esa propiedad no declarada. ¿Cuál es el error? El error es no haber de alguna manera recepcionado esa casa, por lo tanto tiene un tema ahí habitacional, y el error es no pagar los impuestos correspondientes a esa construcción que sí está habitable y sí debería pagar impuestos. El dueño de la casa es quien debería hacerse cargo de que esa casa tenga permiso de construcción y recepción definitiva.
Ya, pero más allá, Alejandra, decía ello, no hay un error de esta o de las otras 60.000 viviendas y sus propietarios. Acá en particular estamos hablando del director del Servicio de Impuestos Internos, muy cuestionado, como ya decíamos, por exigirle a la gente, digamos, el pago de las contribuciones, con todo el debate y la polémica por los avalúos fiscales. ¿Qué han dicho desde el propio servicio, desde Impuestos Internos? ¿Hay alguna prueba de lo que afirma Echeverri en términos de que él trató de regularizar la propiedad y no pudo hacerlo? Claro, porque el Servicio de Impuestos Internos, como para responder un poco a lo que sucedió, entregaron una declaración donde señalan que en su calidad de contribuyente y de autoridad ha efectuado todas las gestiones ante los organismos pertinentes con el objetivo de poder regularizar su propiedad. En ese mismo comunicado adjuntaron distintos archivos que comprueban el ingreso de los registros de tasación de la propiedad presentado en 2016. Pero a pesar de todo esto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, señaló que las autoridades tienen que dar el ejemplo y que, por lo tanto, tras esta noticia, el director debería dar un paso al costado por no poder estar a la altura. Todo funcionario público tiene obligaciones en materia de probidad, de tener una conducta intachable, sobre todo aquella autoridad que está encargada de recaudar los impuestos. Hay algunas autoridades que tienen que tener un mayor cuidado y de cierta forma tienen que ser capaces de predicar con el ejemplo. Acá el mismo director, también por proteger también la propia institución que él dirige, debiese dar un paso al costado. Bueno, y la revelación ocurre semanas después de que Echeverri fue duramente criticado por minimizar las quejas ciudadanas por el alza de impuesto territorial, al afirmar que esta provenía solo del 20% más rico del país y también, como tú adelantabas, Paula, toda la conversación de contribuciones que también tiene a bastante personas de la población aquejadas. Claro, lo que precisa el Servicio de Impuestos Internos, lo que precisa el propio Javier Echeverri es que, tal como decías tú, Ale, en su calidad de contribuyente y de autoridad, efectuó todas las gestiones para regularizar esta propiedad, tanto en la Municipalidad de Paine, la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, como ante el Servicio de Impuestos Internos. Lo que dicen es que ante el Servicio de Impuestos Internos en particular, en el contexto de la Ley 20.780, entregó en 2016 información para actualizar la tasación del inmueble situado, ya hemos dicho, cerca de la Laguna Culeo, incorporando ampliaciones en la superficie construida que no estaban registradas en el catastro. De ahí hablábamos de esta propiedad que no está regularizada. Recordó que luego, al momento de asumir en julio del 2024 al mando del Servicio de Impuestos Internos, instruyó a los responsables del área a utilizar esos mismos antecedentes de manera que se reflejaran en el cobro de sus contribuciones, lo que en definitiva no ha pasado y no pasó, y que motiva hoy día que se agudicen y aumente la presión en su contra por parte fundamentalmente del mundo político, con este componente que mencionaba también ahí el experto en transparencia de autoridades que tienen que dar el ejemplo, y si en esa lógica está en condiciones Javier Echeverri de seguir al mando del Servicio de Impuestos Internos. Gracias, Alejandra. Buen día. Buenos días.